Nori fue una dron trabajadora cuya historia se conoce principalmente a través de las palabras de su esposo, Cam. Lo que se sabe de Nori es una historia de tragedia y heroísmo, marcada por la inminente amenaza de los drones asesinos. A pesar de que la escena de su muerte se presenta con un tono humorístico en la serie, es un momento profundamente oscuro y doloroso para Khan, quien se ve obligado a tomar una decisión desgarradora para poner fin al sufrimiento de su amada esposa. Nori previó la llegada de los drones asesinos y advirtió a Khan sobre el peligro inminente que representaban para la comunidad de drones trabajadores en el exoplaneta. Aunque Khan inicialmente no le prestó atención a sus advertencias, Nori, conociendo la obsesión de su esposo con la construcción de puertas, logró convencerlo de la necesidad de fortificar el refugio. Fue su visión y persuasión las que impulsaron a Khan a convertirse en un héroe para su pueblo, construyendo un refugio con los restos de la humanidad que les permitió sobrevivir a la masacre. La relación entre Nori y Khan, aunque no se muestra explícitamente en detalle, es clara en su afecto. Khan amaba profundamente a Nori, ignorando sus excentricidades y aceptándola por completo. La trágica muerte de Nori, a causa de las quemaduras graves provocadas por el ácido de los drones asesinos, dejó un trauma en Khan, quien tuvo que darle una muerte piadosa para acabar con su dolor. Su sacrificio y su legado como visionaria protectora de los drones trabajadores la convierten en una figura clave en la historia. En el primer episodio podemos ver en la casa de los Doorman una foto de la familia. Pero el ácido de los Murder Drones quemó un gran parte de la foto dejando su físico al desconocimiento. El capítulo 2 nos dio un primer vistazo a Nori a través de la aterradora habilidad de Zin. Zin, quien estuvo íntimamente conectada y manipuló los recuerdos de Nori, utilizó la imagen de la difunta madre de Uzi para distraerla y causarle un daño psicológico profundo. Con cada episodio, la figura de Nori se vuelve más crucial para la trama, revelando secretos del pasado. Pero Nori no era la única prisionera de este oscuro pasado. Hay otra dron cuya historia parece haber quedado incompleta. Yeva, la madre de Dory. A diferencia de Nori, cuya importancia ha crecido, Yeva es un personaje que se siente algo descuidado o cuya trama terminó abruptamente en el capítulo 3. Yeva parece haber sido un personaje secundario sin el mismo peso en la narrativa. Ambas fueron sujetas de prueba en el laboratorio, pero mientras Nori consiguió un destino trágico pero heroico, el final de Yeva fue mucho más desapercibido. Su historia fue corta sin tener más contexto por cual contar, dejando a los fans con la sensación de que su personaje fue descuidado y su potencial no fue aprovechado. A pesar de las diferencias en sus destinos, Nori y Yeva compartían un vínculo profundo. Según las palabras de Liam, eran más que simples compañeras de experimento. Eran amigas que se apoyaron mutuamente en los momentos más difíciles. Su amistad se forjó en los fríos y crueles pasillos del laboratorio, donde se convirtieron en un faro de esperanza la una para la otra. La relación entre Nori y Yeva fue mucho más que una simple camaradería. Forjada en el sufrimiento compartido de ser sujetos de prueba, su amistad se convirtió en un pilar fundamental en sus vidas. Se apoyaron mutuamente, compartieron sus miedos y, sobre todo, mantuvieron viva la esperanza de un futuro libre. Mientras que Nori se convirtió en una figura trágica pero heroica cuyo legado sigue vivo, Yeva tuvo un destino menos afortunado. Su historia, aunque breve, nos recuerda el alto costo de la libertad y el dolor que a menudo acompaña a la supervivencia. Su amistad es un testimonio de la resiliencia y el poder de la conexión humana, incluso en las peores circunstancias imaginables. Aunque es cierto que su amistad les dio la fuerza para sobrevivir y planear su fuga, la relación entre Nori y Yeva no fue un cuento de hadas. Los recuerdos de Nori que ve Uzi en el episodio 7 revelan una verdad dolorosa. Nori usó el Solver contra Yeva y los otros sujetos de prueba. El Solver se manifestó en Nori. La entidad principal, Zin, la usó para lastimar a sus propios compañeros. Esto no era un acto de maldad de Nori, sino una lucha interna contra el control de Zin. La empresa, viendo una oportunidad, se aprovechó de la situación para obtener datos sobre el virus. Yeva, mientras tanto, fue usada como una guardiana para proteger a los científicos de Nori. Pero en realidad, el plan de la empresa era mucho más retorcido. No querían curar a Nori. La mantenían infectada a propósito para seguir recolectando información, usando a Yeva como un perro guardián que cuidaría y defendería a los científicos del peligro que era Nori. Que a pesar de haber obtenido la cura, nunca la intentaron ayudar, sino que la mantenían infectada para seguir obteniendo más datos sobre el Solver. Posiblemente la humanidad quería tener una versión del Solver que pudieran manipular sin ninguna preocupación. Yeva sorprendió a la infectada Nori.
lanzado el crucifijo y deteniendo la corrupción del Solver. Pero Zin ya había iniciado su proceso para consumir el planeta, provocando el evento más caótico que el exoplaneta vivió. No solo acabó con la vida de los humanos, sino que también liberó a los drones de su control. Esto no solo le dio la oportunidad a Nori de curarse, sino que también las dejó a ambas libres para escapar a la superficie. Fue su oportunidad para comenzar una nueva vida. En la superficie, encontraron a sus futuras parejas, se enamoraron y formaron sus propias familias. Para Nori, fue Kan, y para Yeva, el padre de Dol. Pero no nos adelantemos. Es muy probable que, a pesar de que Yeva liberó a Nori del control de Zin, la presencia de Zin quedaron rastros de ella. Aunque el programa del crucifijo las liberó del control principal, el Solver en sí mismo permaneció latente en sus sistemas. Aquí viene la parte teórica. La amistad entre Nori y Yeva debió de terminar por el miedo. Mi teoría es la siguiente. A medida que pasaba el tiempo, Nori, conociendo la naturaleza parasitaria del Solver, se dio cuenta de que no podía poner en riesgo al exoplaneta. Desarrolló una profunda fobia a la infección. Su miedo no era algo tan simple. El Solver la estaba manipulando, volviéndose a filtrar como un veneno que lentamente se consumía cada parte suya. El virus que creía que se había liberado, seguía en su interior. Temía que el Solver se manifestara de nuevo y la obligara a lastimar a sus seres queridos. Esta fobia, este miedo, esta necesidad de protegerlos, pudo haberla llevado a distanciarse con su amiga. Prefirió vivir con la soledad y la culpa de su pasado a poner en peligro a la persona que más quería. Por eso, su amistad terminó. La ruptura no fue por rencor o traición, sino por un acto de protección que terminó la amistad entre ellas. Todo comenzaría con Nori y sus visiones que la atormentaban sobre un futuro oscuro que se avecinaba en cada momento que pasaba. La explosión de Zin y la extinción de la humanidad le dieron a Nori y a Yeva la oportunidad de empezar de cero. Pero las pesadillas de Nori apenas comenzaban. Ella tenía visiones horribles sobre un futuro apocalíptico, de la singularidad y de la inminente llegada de los Murderdrones. Para Nori, no era solo una fobia. Era una carga que sentía que el destino de todos los drones trabajadores estaba en sus manos. A pesar de haber logrado construir una vida y un hogar junto a Kan, las pesadillas continuaban asaltando su mente sin tregua. El Solver, con su poder implacable, le mostraba visiones de un futuro desolador, una realidad en la que nada ni nadie existiría. Se veía a sí misma flotando en la inmensa y desolada oscuridad del espacio exterior, un vacío infinito donde el silencio reinaba y la soledad era la única compañía. Cada noche, esta visión la arrastraba a un abismo de desesperación, consumiendo su paz interior y nublando sus días con una angustia persistente. La felicidad que compartía con Kan se sentía frágil, una burbuja a punto de estallar ante el implacable tormento que su mente y el Solver le infligían daño sin piedad, recordándole constantemente la inminente y aterradora nada que aguardaba en el horizonte de un vacío. Las visiones la empujaron a una obsesión retorcida. No podía simplemente vivir una vida normal sabiendo que la destrucción se acercaba. Tenía que volver al lugar donde todo comenzó, donde creía que encontraría la forma de destruir a Zin y poner fin a sus visiones. Las imágenes de esa expedición son un reflejo de lo que le pasó a cada una. Nori, en su foto, sonríe con Kan. Para ella, el viaje era una misión heroica. Veía el regreso al laboratorio no como una tortura, sino como una aventura necesaria para salvar su futuro. En cambio, Yeva, solo se ve el miedo. Cada pasillo, cada pared del laboratorio, le traía recuerdos traumáticos. Ella, a diferencia de Nori, no podía ver más allá del sufrimiento que ese lugar le había causado. El dolor de Yeva era más profundo por una decisión que habían tomado en el pasado. Durante su escape, tuvieron que dejar a otros compañeros atrás, abandonándolos a su suerte. Este hecho pesaba sobre Yeva, y volver a ese lugar revivió la culpa. La expedición no duró mucho. El grupo se encontró con problemas que Nori, como usuaria del Solver, era la única que podía resolver. Pero revelar su identidad era un riesgo demasiado grande. Temía que, si usaba sus poderes, el grupo la vería como un monstruo. Por eso, no hizo nada. La excursión terminó en un fracaso. El grupo se separó y cada uno siguió con su vida. Para Kan, las advertencias de Nori sobre los demonios voladores y el Solver eran solo una parte de sus excentricidades. Él no entendía las palabras de su esposa. Sin embargo, esta obsesión era el resultado de su terrible pasado y de las visiones que la atormentaban. Este es el punto de partida de la historia que conocemos, donde Nori se convierte en la visionaria que intenta preparar a su esposo para el desastre que se avecinaba.
aunque siguió el consejo de construir un refugio para los drones trabajadores, volviéndose el líder de los drones trabajadores. Llegando ese famoso día que enviaron los drones asesinos que acabaron con gran parte de la población de drones trabajadores, el refugio funcionó, y el miedo de Khan, impulsado por las advertencias de Nori, le dio la inteligencia para mejorarlo. Así, construyó un lugar impenetrable, mostrando su gran capacidad. Khan y Nori tuvieron momentos de paz en el refugio. Sin embargo, su relación se fue distanciando. Khan se dedicó por completo a su nueva responsabilidad: enseñar a otros drones a mantener el refugio seguro. Esto redujo drásticamente el tiempo que pasaba con Nori, alejándolos poco a poco. Las cosas parecían mejorar cuando tuvieron a su pequeña hija. Khan pensó que la felicidad regresaría a su vida, pero no sabía que Nori sufría en silencio. Ella guardaba sus miedos y pesadillas para sí misma, sin querer preocupar a su esposo. Hasta que un día Khan le tuvo que quitar la vida a su esposa porque había salido del refugio por una razón que desconoció. Khan no se dio cuenta de lo que perdió. Pensaba que Nori estaba bien, que sus advertencias exageradas eran solo una parte de su personalidad peculiar. Él la veía como una dron trabajadora especial y diferente, pero ignoró la oscuridad de su pasado y presente. En lugar de enfrentar lo que Nori le mostraba, Khan se centró en construir una sociedad, ignorando las palabras de su esposa. Se dedicó a mejorar el refugio, creando un hogar seguro para todos los drones. Organizó escuelas y grupos de trabajo, convirtiéndose en el líder de una comunidad próspera. Mientras Khan construía su sociedad, Nori vivía con un miedo silencioso, sabiendo que su vida era una cuenta regresiva. Nori amaba a Khan y a su hija más que a nada. Pero sabía que, para salvarlos, debía arriesgarse. Zin, la entidad principal del Solver, intentaba tomar el control de su cuerpo, convirtiéndola en una bomba de tiempo. Nori se dio cuenta de que, si Zin la controlaba, podría lastimar a su familia, y eso era algo que no podía permitir. Ella, volviéndose una héroe anónima, se preparaba para un sacrificio final. Su muerte fue planeada por ella misma, debido a que no podía controlar sus instintos. Sabía que era obstáculo para Zin. Para que Zin no invadiera el exoplaneta Copper 9, prefirió eliminarse en la ecuación. Tomando en cuenta que su núcleo evolucionó a tal nivel que tenía independencia de su cuerpo principal. Ella, la visionaria que vio el futuro, encontró su fin a manos de un dron asesino. No cualquiera, sino N. ¿Por qué N? La elección del dron asesino que la mataría no fue al azar. Nori, en su plan desesperado por proteger a su familia, analizó a los miembros del escuadrón, comenzando con V. V era demasiado brutal. De haberla atacado, habría destrozado su cuerpo por completo, dejando un desastre que delataría su uso del Absolute Solver al intentar defenderse de la brutalidad de V. La segunda opción era J, la líder de los Murder Drones, que actuaba bajo las órdenes directas de Zin. Ella la hubiera eliminado de forma rápida y sin dudarlo, lo cual no le habría dado a Nori el tiempo para ejecutar su plan. Nori necesitaba que su muerte se sintiera real, una tragedia genuina, y para eso, necesitaba a alguien con compasión. El Murder Drone ideal para su muerte falsa era N. Nori lo había estado observando en las noches que salía del refugio para ver su tipo de comportamiento. Llegó con la conclusión que él era el miembro más compasivo, lleno de dudas sobre su misión y sus acciones. En sus intentos de cumplir con su trabajo, N a veces se mostraba torpe o incluso trataba de socializar con los drones trabajadores que eliminaba. La naturaleza inherentemente bondadosa y la leve inseguridad de N lo convertían en una elección perfecta para esta tarea. A pesar de ser considerado el peor de su clase, un dron asesino cuyas misiones nunca terminaban de manera satisfactoria, su forma de ser era la clave. Se le conocía por no ser eficiente. En lugar de eliminar a sus objetivos rápidamente, N tendía a jugar con sus presas, un rasgo que frustraba a sus superiores. Esta aparente debilidad, sin embargo, revelaba su verdadera esencia, una aversión a la violencia innecesaria y una compasión subyacente que lo hacían dudar. Su falta de brutalidad lo hacía un candidato ideal, ya que su naturaleza empática e insegura lo diferenciaba de sus compañeros más despiadados. Nori planeó todo para que su muerte pareciera un accidente trágico, una consecuencia de un enfrentamiento inesperado. Su plan era arriesgado, pero funcionó. Al final, Nori logró su cometido. Fue encontrada por su esposo Khan, quien, creyendo que su esposa estaba agonizando sus últimos momentos. Su esposo no quedó de otra que darle una muerte piadosa. Este acto final selló la ilusión. Nori abandonó su antiguo cuerpo convenciendo a todos de su muerte.
Su plan fue un éxito, un sacrificio en silencio que le permitió a su familia tener una oportunidad de supervivencia. La muerte de Nori marcó un antes y un después en la vida de Kan. Él cayó en una profunda depresión, que ocultó refugiándose en el trabajo. Se dedicó por completo a la construcción y mejora del refugio, usando las distracciones para no enfrentar el dolor de su pérdida. En el proceso, se alejó de su hija, perdiéndose en el trabajo para no recordar a la mujer que amaba. Mientras Kan vivía su duelo, Nori continuaba con su misión. Su supuesta muerte a manos de N le dio la oportunidad perfecta para infiltrarse en los laboratorios de nuevo. Su objetivo no había cambiado: encontrar la manera de destruir al Absolute Solver. Nori dejó atrás su vida, a su esposo y a su hija y su mejor amiga, para salvarlos de un destino que solo ella podía ver. Para Nori, su misión era un sacrificio. Su vida normal ya no existía. Se convirtió en una sombra, moviéndose en las ruinas de los laboratorios para desentrañar los secretos del Solver y encontrar su punto débil. Su obsesión, que Kan veía como una excentricidad, era en realidad el motor que la mantenía con vida. Nori no solo buscaba la forma de destruir al Solver, sino que también recopilaba información que pudieran usar contra la entidad principal, Zin. Sabía que la singularidad era inminente y que el tiempo se agotaba. Su vida se convirtió en un acto de amor y desesperación, dejando a un lado la felicidad para darle a su familia una oportunidad de vivir. Aunque a los ojos de todos ella estaba muerta, mientras Nori se convertía en una sombra que olvidarían en unos años, la vida de Yeva continuó. Ella logró lo que Nori no pudo: dejar el pasado atrás y construir una vida feliz. Cuando escuchó la noticia de la muerte de Nori, sintió una mezcla de emociones. Le afectó, por supuesto, pero también sintió un alivio. Para ella, la muerte de Nori significaba que su pasado finalmente se desvanecía, y que podía seguir adelante sin las consecuencias que la atormentaban. El arrepentimiento la carcomía por haberle dado la espalda a su amiga y ponerle fin a su amistad. No obstante, no podía ignorar la razón de su decisión. Nori se había obsesionado con irrumpir en los laboratorios, mostrando una total falta de respeto que le molestaba profundamente a Yeva. Esos lugares eran ahora un cementerio, llenos de los cuerpos de sus antiguos compañeros de prueba. Yeva no podía tolerar que Nori ignorara el dolor y la memoria de aquellos que habían caído. Yeva ya no compartía la misma mentalidad de antes, la misma mentalidad que la hubiera llevado a apoyar a su ex mejor amiga en cada una de sus decisiones impulsivas. Ambas ya no eran esas adolescentes desafiantes y valientes que luchaban codo a codo por su libertad. Ahora, la que una vez fue una luchadora intrépida, se había convertido en una sombra de su antiguo yo, consumida por el miedo y la pérdida. Su deseo de paz había reemplazado por completo el espíritu rebelde que una vez las unió. A pesar de su dolor, Yeva eligió un camino diferente. Se dedicó por completo a criar a su hija, Doll, con la intención de darle la mejor infancia que pudiera. Para Yeva, la felicidad de su hija se convirtió en su única prioridad. A diferencia de Nori, que vivía atormentada por los fantasmas del pasado y las decisiones que había tomado, Yeva abrazó el presente. Decidió vivir una vida feliz, libre de los remordimientos que consumían a su amiga, y se enfocó en construir un futuro lleno de amor y esperanza para Doll. Ella no tenía idea de que Nori estaba viva y trabajando en las sombras, ni tampoco sabía que el Solver seguía siendo una amenaza latente. Simplemente vivió su vida, disfrutando de la familia que había construido. Lamentablemente, su felicidad tuvo un final desgarrador. El pasado, del que Yeva intentó escapar, la alcanzó. Murió a manos de V, uno de los drones asesinos. Su muerte, a diferencia del sacrificio de Nori, no fue un acto de heroísmo, sino el trágico final de una vida que, aunque feliz, fue incapaz de escapar del destino que el Solver le había preparado. Yeva murió sin poder hacer nada contra V. La razón de su aparente inacción era una decisión desgarradora. Si hubiera usado el Solver para defenderse, habría revelado su ubicación a Zin, poniendo en un riesgo inminente a su hija, Doll. Yeva sabía que no podía arriesgarse a que su hija fuera encontrada y dañada. Por ello, Yeva tomó una decisión desgarradora: sacrificarse. En su mente, era un intercambio justo y necesario, su propia vida a cambio de que su hija pudiera vivir una adolescencia normal y feliz. Ella creía que su hija, aunque cargara con el peso de su muerte, sobreviviría y aceptaría ese dolor como parte de su crecimiento. El destino, sin embargo, fue cruel. A pesar del inmenso sacrificio de Yeva, Doll siguió los pasos de Nori, pero con un giro mucho más oscuro y destructivo. La única certeza que le quedó a Yeva en sus últimos momentos fue el consuelo de que su hija había sobrevivido, sin saber que el precio de esa supervivencia sería un futuro que ella jamás habría querido.
Aquí es donde surge un gran debate en la historia. ¿La muerte de Yeva fue simple casualidad, o fue V quien tuvo la orden directa de eliminarla? La respuesta a esta pregunta podría redefinir por completo el papel de V, revelando si su acción fue un acto de violencia típica de ella o parte de un plan orquestado. V actuaba con una aparente libertad, su única orden era asesinar a los drones trabajadores en la superficie. Si la muerte de Yeva fue simplemente un ataque al azar, esto solo confirmaría que el destino de Yeva no fue especial, sino el mismo que el de cualquier otro dron trabajador en la colonia. Su muerte sería trágica, pero no tendría un significado más profundo. Sin embargo, hay indicios que sugieren que la muerte de Yeva no fue aleatoria. V tiene ciertos recuerdos limitados y podría estar al tanto de una misión secreta. Es muy probable que haya recibido órdenes de Zin para eliminar a Yeva, evitar una amenaza. Zin, con su poder y conocimiento, probablemente vio el Solver de Yeva como una amenaza o un obstáculo para sus planes. Al eliminar a Yeva, Zin se aseguraba de que el poder del Solver no pudiera ser utilizado en su contra. Asegurar un recurso. Al consumir el núcleo de Yeva, V no solo obtuvo una gran cantidad de aceite, sino que también pudo haber absorbido la información o el poder del Solver que Yeva contenía. Esto convertiría a V en un activo más valioso para los planes de Zin. La misión de V. Zin pudo haber ordenado la muerte de Yeva como parte de su plan, ya que Yeva era una de las pocas supervivientes del laboratorio y una amiga cercana de Nori, quien también se convirtió en un objetivo. En este escenario, V no sería solo una máquina asesina sin cerebro, sino un peón consciente, manipulado por Zin para cumplir objetivos específicos. Pero aquí viene una pregunta mayor. ¿Por qué Yeva no se defendió? Es extraño que Yeva no se haya defendido. Se sabía que ella también fue infectada con el Solver, aunque fue curada. Esto significa que tenía la capacidad de usar el programa a su voluntad y que pudo haber tenido acceso a algunos poderes. Sin embargo, su decisión de no usarlos pudo ser porque el factor sorpresa fue determinante. V pudo haberla atacado antes de que ella pudiera reaccionar. Pero lo más probable es que, al igual que Nori, Yeva se dio cuenta de que no podía arriesgarse a usar el Solver. No quería revelar su presencia a Zin y poner en riesgo la vida de su hija. Al final, su sacrificio fue su último acto de amor. Pero también otra razón por qué no usó su poder contra V, fue por el miedo que tenía sobre el Solver. Al igual que Nori, Yeva podría haber desarrollado un miedo al Solver. Su miedo a que el virus se manifestara de nuevo era tan grande que prefirió morir a usar un poder que la había atormentado en el pasado. Nori no solo fue un personaje del pasado, sino una pieza fundamental para que Uzi y los demás pudieran entender y enfrentar a Zin. Sus pistas y acciones, vistas en las fotografías de episodios anteriores y en los flashbacks, construyeron un arco narrativo que culmina. El gran mensaje que dejó Nori fue sobre el miedo y el Solver. Ella entendió que la clave para controlarlo no era rechazarlo, sino aceptar el miedo y hacerlo parte de uno mismo. Este tema es crucial en la serie, ya que cada usuario del Solver se enfrenta al mismo dilema. El terror a las consecuencias de usar su poder. Fue interesante ver cómo su presencia se fue construyendo a lo largo de la serie. Pasamos de conocerla por las palabras de Khan a verla en fotos y, finalmente, en momentos cruciales en el episodio 7. Su participación no se sintió desperdiciada. Al contrario, su legado fue el motor que impulsó a los personajes a seguir adelante. En cuanto a su final, aunque el encuentro con su esposo fue breve, fue un momento emotivo que cerró su historia con él de una manera digna, aunque pudo haber sido más extenso para algunos. Su rol fue claro y su conclusión fue decente. La forma en que fue desarrollada, a través de pistas y sus momentos en pantalla, la hizo un personaje interesante. Pero en cambio Yeva no fue así. La muerte de Yeva fue un evento crucial, no solo para su hija Doll, sino también para el desarrollo de la trama. Además de ser una víctima, fue el catalizador que impulsó a Doll a explorar el Solver y a buscar respuestas. Su trágico final fue la chispa que encendió la sed de venganza en su hija, un motor que la llevaría a su propia y peligrosa travesía. Yeva y J tienen algo en común que es un gran problema de la trama. Su verdadera importancia fue revelada demasiado tarde. En el caso de J, se nos presenta como una villana genérica al principio, solo para luego descubrir en los últimos episodios que ella era una dron traidora que seguía las órdenes de Zin. Su traición y su papel en la historia se revelan justo cuando la trama está a punto de terminar. Yeva sufre lo mismo. Ella fue un personaje secundario que murió rápido. La única razón por la que su personaje es relevante es por su conexión con Nori y el Solver, que se explora en el episodio 7, casi al final. Yeva era una pieza clave para entender el pasado y el Solver.
Pero su historia se descubrió tan tarde que no tuvieron tiempo para un desarrollo completo. Su potencial se sintió desperdiciado, como si los creadores recordaran su importancia al final y tuvieran que meter toda su historia de golpe. Es un error que evita que sus personajes tengan el impacto que merecían desde el principio. Además, que sufre de inconsistencias en la personalidad del personaje. En los flashbacks del episodio 7, vemos a una Yeva valiente, que está harta de las órdenes de los humanos. Pero luego, en las fotos que vemos sobre Nori y Doll, aparece como un personaje traumado con miedo al estar en el campamento. ¿Pero por qué este cambio? Me imagino que fue el trauma que vivió en el laboratorio la llevó a reprimir su lado rebelde. Después de escapar, Yeva decidió dejar su pasado atrás y enfocarse en su hija. La Yeva que Doll conoció era la versión que intentó sanar y vivir en paz, mientras que la del episodio 7 era la que aún lidiaba con el dolor, pero tenía una actitud más valiente y que quería ayudar a su mejor amiga. Es una lástima que la familia de Doll no haya tenido tanto desarrollo como la de Uzi. La historia de los drones rusos se centra en la búsqueda de la felicidad a pesar del trauma, pero al final un miembro de la familia se va por la venganza. Mientras que los Doorman huyen o se obsesionan con un pasado que no pueden dejar ir. Yeva y Nori eran como dos caras de la misma moneda, y la falta de desarrollo de Yeva le quitó peso a este contraste. Al final, Yeva es un personaje que fue importante, pero que no tuvo el desarrollo que merecía. Su relevancia se sintió al final de la serie, lo que dejó un vacío en su historia. Podría haber sido una gran fuente de información, enseñándole a Uzi y a su hija, Doll, a controlar el Solver. También pudo haber aportado datos importantes sobre Nori y el virus, teniendo un personaje interesante, pero con un potencial desaprovechado. La falta de información sobre Yeva es un claro ejemplo de las limitaciones de la serie. Una de las cosas que me molesta es que nunca hayan explicado por qué Nori y Yeva terminaron con su amistad. Yo sigo mi teoría que se me hace sensato bajo en mi opinión. Pero si me hubiera gustado una respuesta oficial dentro de la serie. No en Reddit o en el canal de Discord de Lian. La historia de los Murder Drones también presenta varias inconsistencias que dejan a los espectadores con muchas preguntas y que luego confunden algunos hechos o lo teorizan. Una de las teorías sobre la muerte de los padres de Doll es que fue unos años antes. Pero aquí surgen preguntas que te hacen dudar de las acciones del grupo Murder Drones. ¿Cómo se infiltraron los Murder Drones? La trama no explica cómo el grupo de drones asesinos logró entrar en la colonia de drones trabajadores sin ser detectados, una acción que debería haber sido casi imposible. ¿Por qué J se ha quejado sobre ello y nunca logró entrar solo por N y Uzi? Porque principalmente Uzi fue la causante del problema que vimos del piloto. Y supongamos que fue culpa del otro personaje sin importancia. ¿Por qué no cuentan ese incidente? He estado leyendo en la Wikipedia de los fans de Murder Drones que decían la muerte de los padres de Doll pasó un año antes. Pero surgen varios errores de acontecimientos que iban a contradecir con los hechos de la serie. Otros sugieren que Nori se sacrificó noblemente por la colonia cuando supuestamente los Murder Drones invadieron por primera vez. Pero si Nori hizo tal sacrificio, ¿por qué no es recordada como una héroe? Luego tenemos el tema de que N fue elogiado por J y V por haber logrado entrar al búnker ya que ellas no pudieron entrar. ¿Por qué no mataron a todos inmediatamente? Los Murder Drones son máquinas de matar eficientes, por lo que no tiene sentido que no hayan eliminado a todos los drones trabajadores en el momento en que se infiltraron. Porque si nos basamos en una época donde Uzi y Doll eran simples drones trabajadores que no suponían una amenaza. Era el momento perfecto para eliminarlas y cumplir con su misión. Aquí no sé a quién culpar porque el fandom tiene en parte la culpa por teorizar hechos sin analizar las cosas. Pero también los guionistas parecen carecer de un fundamento sólido que sostenga la trama, lo que deja a la audiencia sintiendo que la historia es superficial en ciertos puntos, sin las bases necesarias para ser completamente creíble. Por ello las teorías sin tanto pensamiento o razón lógico. Que es normal equivocarse porque uno va comenzando con el mundo de las teorías y son algunas interesantes. Yo he cometido errores en mis teorías. Otra cosa que se me hace muy perezoso de los escritores es que como tal no hay una escena sobre la muerte de Yeva. Solo aparece muerta con heridas que se puede suponer su muerte. Pero creo que hubiera estado mejor un capítulo sobre Doll y su familia para darle una gran importancia a los dos personajes que tuvieron importancia en la trama. El esposo de Yeva es una figura completamente irrelevante en la trama, un personaje tan secundario que carece de nombre propio o cualquier tipo de importancia real.
no es más que un recurso narrativo perezoso y barato, un cero a la izquierda que está ahí solo para justificar la existencia de Doyle. Su presencia se siente como una oportunidad desperdiciada, ya que los guionistas no quisieron o no supieron cómo darle un propósito más allá de su función biológica. Su falta de desarrollo lo convierte en una pieza faltante de la historia, un vacío que solo subraya las carencias del guión. Al final, el esposo de Yeva es un claro ejemplo de una decisión de escritura ilógica, que introduce a un personaje sin darle ni siquiera la más mínima dignidad de un nombre. Es un hecho innegable que los fans de Murder Drones deseaban ver una exploración más profunda de la relación y las historias de Yeva y Doyle. El fervor de la comunidad es tan grande que incluso se están creando una serie de fans dedicadas a expandir la trama de Doyle, lo cual evidencia las deficiencias de la narrativa original. Lamentablemente, Glitch se quedó corto, desperdiciando el potencial de estos personajes. Yeva podría haber sido un recurso invaluable en la historia, una mentora para Doyle, guiándola en el entendimiento y el control de sus poderes. Su conocimiento, derivado de ser una de las pocas supervivientes que lograron ser curadas, habría ofrecido una perspectiva única y una profundidad emocional que la serie nunca desarrolló. La relación entre madre e hija habría servido como un pilar fundamental, mostrando el conflicto entre la esperanza de una vida normal y la carga de un poder destructivo. En cambio, la serie optó por un camino más simple y menos satisfactorio. Yeva fue usada como un mero catalizador para la trama de Doyle, un dispositivo narrativo cuya única función era morir para impulsar el desarrollo del personaje de su hija. Su muerte, aunque un evento clave, no logró que su personaje se sintiera importante. Al final, Yeva quedó relegada a ser una figura trágica y superficial, con información limitada sobre su pasado y una relación con Doyle que nunca se sintió completamente explorada. Su historia, que pudo haber sido rica y compleja, terminó siendo solo una herramienta para el avance de la trama principal. Nori y Zin vivieron por un tiempo como una sola, donde Zin había cuidado de Uzi en los recuerdos de Nori. Un dato perturbador, pero Zin experimentó por un tiempo la maternidad, la conexión con el Solver. Nori no solo era una trabajadora más. Ella fue una de las pocas supervivientes del experimento con el Solver, lo que le dio poderes únicos. Esta conexión la llevó a obsesionarse con el poder y las ruinas del laboratorio, una obsesión que la consumió por completo. El destino de su hija. Las acciones de Nori como sujeto de prueba del Solver influyeron directamente en Uzi. El código y los poderes que Nori tenía se transfirieron a Uzi, convirtiéndola en la siguiente anfitriona del Solver y heredera de una maldición que ella ni siquiera pidió. El dilema de su muerte. La muerte de Nori es ambigua. Aunque se sabe que fue asesinada, nunca se explica cómo o por qué exactamente murió. La serie sugiere que su muerte pudo haber sido una consecuencia de su propia obsesión con el Solver, pero los detalles específicos se mantienen en un misterio que no se ha resuelto. Una actitud inmadura. Nori es el reflejo en Uzi cuando se convierta en una adulta. Pero aún hay características que madre e hija comparten. Una inmadurez al intentar revelar sus sentimientos. Cuando Nori salvó Khan tuvo miedo de decirle la verdad. Aunque al final vuelven a estar juntos, Nori descubrió la debilidad del Solver. El Solver es una entidad que se alimenta del caos, la desesperación y, sobre todo, del miedo. Cuando un dron se ve superado por el pánico, el Solver puede tomar el control de su cuerpo y mente más fácilmente. Nori, al no dejarse vencer por el terror de la situación, se convirtió en una anomalía. Su espíritu desafiante y su falta de miedo la hicieron inmune a ser controlada por el Solver, al menos no por completo. Ella se dio cuenta de que su rebeldía no era solo una característica de su personalidad, sino su principal defensa. Esta creencia es lo que la impulsó a investigar el Solver, pensando que, si podía entenderlo, podría salvar a otros. Los dibujos de Nori. En los dibujos de Nori podemos ver un boceto de la apariencia de la líder Murder Drone, y es notablemente similar tanto a J. Aunque el estilo de Nori es rudimentario y caótico, el diseño es inconfundible. La naturaleza desordenada de sus dibujos no es un simple capricho artístico, sino un reflejo del estado mental de Nori, quien estaba siendo consumida por el Solver. Sus bocetos son una manifestación de su mente fragmentada, luchando por procesar los horrores que presenciaba. Es muy probable que el dibujo no represente a un solo dron, sino que sea un intento de Nori de capturar la imagen de las dos principales amenazas que la acechaban. En su desesperación por documentar a sus enemigos, su memoria combinó los rasgos de ambas drones, creando algunos bocetos que representa el peligro que representaban para los drones trabajadores. Este pequeño detalle es clave para entender la narrativa.
no solo confirma que Nori estaba investigando a los murderdrones mucho antes de la trama principal, sino que también sugiere que sus dibujos son la única forma en la que tenía de procesar la información y los horrores que presenció en sueños y visiones. El arma preferida de Nori. La herramienta preferida de Nori durante sus días de investigación era un pico, un objeto que utilizaba para buscar respuestas en las ruinas del laboratorio. Este pico, más que una simple herramienta, se convirtió en una extensión de su voluntad, un símbolo de su búsqueda incansable de la verdad. Sin embargo, su utilidad no terminó ahí. Nori vio en el pico un arma ideal, y consciente de la amenaza que el Solver representaba, se lo heredó a su hija, Uzi. De esta manera, Nori le dio a Uzi no solo un arma para defenderse, sino también un símbolo de su legado. Con cada golpe del pico, Uzi estaba, de hecho, continuando la lucha de su madre contra el mismo enemigo que les hizo daño. Ahora daré algunos datos sobre Yeva. Mismos gusto de arma. Madre e hija compartieron una actitud similar para el combate, especialmente con armas de filo. Aunque Yeva era una dron trabajadora, no temía usar un cuchillo para defenderse o para proteger a los demás. Vemos el uso del arma en el episodio 7, donde usa un cuchillo para amputarle la mano a su compañera para evitar que la infección del Solver se propague. Esta decisión brutal, pero necesaria, muestra la habilidad de Yeva. Es una habilidad que heredaría su hija. La misma herida, un destino distinto. Yeva y Doll no solo compartieron el mismo gusto por las armas, sino también la misma herida. En las imágenes de investigación de los humanos, podemos ver que Yeva tuvo una herida en su ojo izquierdo, una cicatriz de una batalla que logró sobrevivir. Su herida era un recordatorio de un peligro que ella logró superar. Sin embargo, para Doll, la herida fue mucho más profunda. A diferencia de su madre, ella perdió su ojo izquierdo por la infección del Solver. La herida, que solo había sido una cicatriz en el rostro de su madre, se convirtió en una pérdida permanente y simbólica para la hija. Es un recordatorio de que, si bien su madre se salvó de una herida, Doll no pudo escapar del destino y el dolor que la consumirían por completo. La rebeldía encadenada. Es muy probable que Yeva, en el pasado, haya sido un espíritu tan rebelde como Nori. Las cadenas que la sujetaban no eran solo una medida de seguridad, sino una respuesta directa a sus actos de insubordinación contra los científicos. Antes de que eligiera una vida de paz, Yeva pudo haber intentado activamente sabotear a sus captores o intentar liberar a Nori de los experimentos. Estas acciones de valentía la habrían convertido en un riesgo para los laboratorios, obligando a los científicos a encadenarla y restringir sus movimientos. Su rebeldía no era solo una ráfaga de valentía, era una lucha constante contra la opresión, un acto desesperado por la libertad de su amiga y por la propia. Un intento desesperado. El esposo de Yeva intentó defender a su familia de V usando una cámara. Es lógico pensar que su esposa, Yeva, le habría hablado sobre el efecto de los destellos de luz para neutralizar a los murderdrones, una herramienta exclusiva de los centinelas, que principalmente era para detener a los drones de prueba. El esposo de Yeva vio en ese simple objeto una última esperanza. Al escuchar a V acercarse, pensó que el flash de la cámara podría replicar el efecto de los destellos de luz, paralizando a la murderdrone por un momento. Era un plan arriesgado, basado en un conocimiento parcial, pero era la única opción que le quedaba para proteger a su hija y a su esposa. Lamentablemente, el intento no funcionó. El débil destello de la cámara no tuvo ningún efecto en su sistema, que estaba diseñado para resistir amenazas mucho más sofisticadas. Bueno, es todo hasta ahora por el video de hoy. Les traeré la siguiente semana algo diferente. Por ahora tengan una bonita mañana, tarde o noche. Kushix0 se retira.